los presento sin más. Empiezo por Javier Murillo Acuña, que es socio fundador y presidente de Metrix. Javier es un científico de datos, experto en tecnologías de la información aplicadas a la transformación de modelos de negocios digitales, visionario en las ramas de medios sociales, en donde ha aplicado inteligencia artificial para perfilar, segmentar y predecir el comportamiento social. Miembro del Consejo de Aspen Institute México, miembro del Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas de Puebla. En su fase de autor, tiene blogs especializados, es articulista en medios de circulación internacional, es considerado uno de los pioneros en el análisis del comportamiento digital por la publicación del primer libro en español de esa materia, titulado Social Media, la nueva ruta del crecimiento, en donde auguró la transformación digital de las empresas a partir de la expansión de las redes sociales. Javier ha pasado por todas las etapas del Internet, desde el .com, marketing directo, web 2.0 y social media, hasta llegar a la ciencia de datos. Con más de 20 años de experiencia en el sector, también funge como consultor para empresas en todo el mundo en temas de ciencia de datos, transformación digital e inteligencia artificial. Además de liderar una empresa de más de 100 personas, contar con como clientes a varias de las empresas más grandes de México, haber expandido la empresa a varios de los países de la TAM, desarrolló el sistema Expectus by Metrix, primer software con inteligencia artificial de análisis de stakeholders de habla hispana. Actualmente Javier trabaja en desarrollo de algoritmos de prospectiva y medición de valor de marca para empresas globales. Paso con Juan Pablo Castañón, reconocido por todos nosotros, empresario de biotecnología, tiene empresas dedicadas a la producción de hortícola y bienes raíces, es presidente de Industria Bepinza, empresa dedicada a la producción biotecnológica. Ha participado en organismos de representación empresarial desde 1985, participó durante más de 25 años en Coparmex, fue el presidente nacional de 2012 a 2015, fue socio y consejero de Canacintra y con Canaco por más de 15 años. En 2015 fue electo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial hasta febrero del 2019. Lideró este consejo que representa más de 1.5 millones de empresas formales del país, todas las industrias y todos los sectores económicos. Presidió también el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, que ha acompañado al gobierno federal como cuarto de junto en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde julio de 2017. Actualmente preside el Instituto de Liderazgo Social y Político. Y paso con Julio, también muy reconocido por todos nosotros. Julio Portales es consejero vicepresidente de Constellation Brands en México. Antes y por 8 años fue presidente ejecutivo de Grupo ICB, grupo de empresas dedicadas al manejo de crisis, asuntos públicos, cabildeo y relaciones con inversionistas. Igualmente fue presidente del patronato del Instituto de Salud Pública y actualmente es vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Él se desempeñó corporativamente como director general de Edelman México, la agencia de comunicación y relaciones públicas más importante de los Estados Unidos. Además fue vicepresidente de Asuntos Corporativos de Novartis. Su experiencia en el área de comunicación y asuntos públicos también incluye el cabildeo desde Washington como director ejecutivo para Eli Lilly en América Latina, África y Medio Oriente. Julio también se desempeñó en varias posiciones en el gobierno, incluyendo funciones como director adjunto de Asuntos Económicos Internacionales en la oficina del Gabinete Económico de Presidencia de la República y director de Asuntos Económicos Internacionales de la Secretaría de Turismo. Julio comenzó su carrera como periodista en prensa, radio y TV en México, así como fue corresponsal en Gran Bretaña para la revista Expansión. Julio realizó estudios doctorales en Sociología Económica en la Universidad de Essex en Inglaterra y tiene una maestría en Negocios Internacionales por el ITAM y una especialidad en Finanzas de la Universidad de Harvard. Su licenciatura es en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Como pueden ver, nuestro panel es de primer mundo, así que adelante, sigamos con el evento. Listo. Javier, tiene la pues muchísimas gracias, Carlos.
Rafael, perdón, ibas a decir algo, nos No, ibas no, a no. dar la introducción. Ah, No, ok. no, agradecerle a ustedes tres junto con Carlos y pues adelante, el espacio es suyo. Ok, gracias a ProRP, Julio y Juan Pablo, que tienen agendas apretadas, gracias por aceptar estar y compartir esta mesa con nosotros. Ayer que estábamos platicando precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que hicimos un ensayo general, estábamos viendo cómo aproximar esta presentación, porque evidentemente para hablar de ciencia de datos necesitaríamos varias sesiones, pero para hacerlo en la forma más resumida posible, vamos a hablar voy a dar una introducción yo sobre la perspectiva de la ciencia de los datos y cómo la hemos venido aplicando desde hace más de 10 años en Metrics, y luego vamos a hablar de un par de casos que son por demás interesantes y muy actuales. El primero es el caso de la antivacuna polarización en Estados Unidos, que es un tema interesantísimo que se está dando. Y el segundo caso, que es algo muy puntual y que acaba de suceder en México, que es el derrumbe de un tramo de la línea 12 del metro. Y vamos a ver cómo, con base en los datos y con base en el comportamiento social, estos casos se están transformando y, bueno, obviamente están transformando nuestra realidad. Voy a comenzar con una cita que me gusta mucho de W. Edwards Deming, que dice: en Dios confiamos, pero para todos los demás debemos traer datos. Esto es cuando mm, eh, nosotros, y lo tenemos muy claro en Metrics, no podemos tomar decisiones, o la era en la que se tomaban decisiones basados en lo que le llaman los científicos de datos small data o experiencia o intuición, cada vez está más lejos. La realidad es que con el volumen de información que se está generando en estos tiempos, información relacionada no solo con temas triviales de las personas, sino con temas que competen a las marcas que representamos todos nosotros, ya es difícil, si no es que imposible, trabajar en esta era en la que la gente se expresa en medios digitales. Entonces, les voy a dar algunos de los principios lógicos en las que se basa la ciencia de los datos o la escucha digital para el tema de comunicación o para el análisis de la comunicación y el impacto que tiene esta comunicación en las marcas. Estos son los principios que nosotros después volvemos algoritmos, y después de esos algoritmos les metemos tecnología, incluyendo inteligencia artificial, y esa tecnología se vuelve herramientas de toma de decisión o Algorithmic Decision Systems, como es el nombre técnico. Les voy a hablar y les voy a explicar estos preceptos. El primero, y creo que el más importante, es todo lo público, lo que es público en este momento, lo que estamos leyendo en las redes sociales, lo que está publicado en los medios tradicionales, alguna vez fue privado. Y para saber qué se discute en lo privado, solo hay que entender los patrones de comportamiento en medios digitales de las audiencias de interés. O sea, la lógica dice, si yo escucho a las audiencias de interés, por ejemplo, nombrando a los stakeholders, líderes de opinión, columnistas, medios, políticos, gobernantes, escuchando con suficiente atención e identificando los patrones de conducta de estos stakeholders, puedo inferir qué es lo que se está hablando en lo privado. Esa es la primera regla de oro de la ciencia de los datos. La segunda regla de oro es que una vez que se volvió público un tema, regresa a lo privado, y esto es gracias al impacto que ese tema público tuvo en las audiencias que les interesó.
Entonces, al regresar a lo privado, se discute en las mesas de los domingos, en las salas de las casas, en los cafés, en los restaurantes o en los Zooms, en esta nueva normalidad. Entonces, ¿qué hay que entender? Cómo pasa de lo privado a lo público y luego cómo regresa de lo público a lo privado y cómo eso hace un cambio en la opinión pública, en este posicionamiento que tiene la gente de la agenda del día a día. El tercer precepto es, las audiencias digitales son más sabias que el más inteligente de los usuarios, pero los más sabios de esa audiencia son más sabios que la sabiduría de las audiencias. Y esto es simple de explicar. Está comprobado matemáticamente que el común denominador, el conocimiento común de las masas o de todos los que estamos en redes sociales es bastante inteligente. Esto es, si nosotros le preguntamos a un número de personas suficientemente amplio, su predicción o su juicio va a ser acertado, pero cuando extraemos de esta masa al grupo más inteligente de ellos, van a ser más inteligentes aún que la masa. Esto que nos dice desde la perspectiva de la ciencia de los datos, que sí hay que escuchar lo que dice la opinión pública, pero hay que estar también muy concentrados en lo que dicen de la opinión pública aquellos que tienen un mejor juicio. Y ese ya es todo un tema porque hay que dividir audiencias. Después viene el siguiente precepto. Se debe analizar lo que se dice, pero es más importante analizar lo que no se dice. El vacío de información habla de los miedos o del punto ciego de la audiencia. Esto yo lo explico a mi gente cuando las estoy entrenando o a mis clientes cuando estoy hablando de temas relacionados con los datos. Les pongo un ejemplo muy claro. Normalmente, y lo voy a aterrizar en términos de lo que estamos viviendo ahora, cuando una audiencia defiende a un gobernante, vamos a pensar que el 60% de la audiencia sistemáticamente defiende a un gobernante. Pero sucede un evento coyuntural, el cual es en cierta forma indefendible, y ahora lo vamos a hablar específicamente en el caso de la línea 12, que en sí lo que pasó con la línea 12 es indefendible, es una tragedia, pero una tragedia que se pudo haber hecho algo en el pasado para que no sucediera. Entonces, la gente sabe, la sabiduría de las masas sabe que esto es indefendible. Entonces, de ese 60% de personas que defendían a X gobernantes, se reduce el número. Hay menos personas que salen en su defensa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay información que ellos no están diciendo porque no pueden defender este punto. Entonces existe un vacío de información y todos aquí sabemos que cualquier vacío de información se llena con cualquier otra información, incluso con cosas que no les convienen a nuestros clientes. Por eso este es de los preceptos más importantes. Y el último, que creo que es el que más nos corresponde o el que tenemos que estar observantes de sistemáticamente por lo que nos dedicamos, es que la realidad es una creación de cada individuo y está basada en lo que le presentan los algoritmos de medios digitales. Déjenme aterrizarlo lo mejor que pueda este concepto. Y ahora, en el primer caso que vamos a discutir, que es el de la no vacunación en los Estados Unidos, lo vamos a aterrizar yo creo que en una forma más específica, pero la polarización en el mundo se está dando sistemáticamente propiciada por los algoritmos que nos presentan la información. Y les voy a decir rápidamente por qué sucede esto. Vamos a pensar que a mí me gusta un deporte y me llega información sobre el paddle, que yo juego paddle tenis. Y me quedo viendo un video, ese video lo comparto y a ese video le doy like. El algoritmo de las redes sociales, y no es solo de una, es todas las redes sociales, incluyendo las nuevas, incluyendo TikTok,
nada más están un poco más sofisticados los algoritmos. Lo que dice es, si a Javier le gustó este video de Paddle, el objetivo de las redes sociales es que, o de los buscadores, incluyendo Google, es que Javier Murillo se quede más tiempo en la red social y comparta más contenido en esa red social y genere más engagement o interacciones. Por lo tanto, a Javier Murillo le va a presentar más contenidos relacionados con el pádel tenis. Y un día voy a estar inmerso en ese mundo porque las redes sociales sesgan lo que yo leo orientado en ese sentido. Me va a presentar los mejores, me va a presentar a figuras públicas del pádel, me va a presentar grupos dentro de esa red social que están relacionados con el pádel, me va a presentar hashtags, me va a presentar más videos y un día voy a pensar que mi mundo es solo el pádel tenis. Y la realidad no es esa, la realidad es que todo empezó un día que yo le di like a un video, lo compartí y tuve engagement con él. Entonces me lleva al siguiente punto. Somos lo que leemos y publicamos en redes sociales. Para bien o para mal, este es el mundo en el que estamos. Se están generando muchas acciones para transformarlo, cambiarlo, porque la polarización ya en algunos casos, en algunos países, es inaceptable, insostenible. Pero para bien o para mal, ese es el mundo en el que estamos y el mundo que ustedes y yo estamos viviendo. Por lo tanto, cualquiera que esté alejado de los datos, cualquiera que no tenga esta capacidad de leer la sabiduría de las masas, de entender la sabiduría de los expertos dentro de esas masas, de entender cómo se mueven los algoritmos de medios digitales, bueno, pues estará más cerca, más lejos de la verdad, en tanto más se aleje de este mundo de los datos. Vamos a analizar el primer caso y ahí ya le voy a dar la entrada a Julio y a Juan Pablo, que amablemente están conmigo platicando de esto. Yo les compartí esta información. Julio y Juan Pablo, ¿quieren, cómo quieren? ¿Sí me escuchan? Es que como quité todas mis ventanas. Adelante, Javier. Okay. Sin embargo, me parece que sería muy propio que tú expusieras el caso y ahí interviniéramos Julio y un servidor, si les parece bien. Ok, lo voy a exponer rápidamente para dejar la plática, para tener más tiempo de discusión sobre el caso. Pero el fenómeno que está sucediendo en Estados Unidos es un fenómeno muy interesante. Esto sucedió desde las elecciones de Obama. No olvidemos que Obama gana al Yes We Can, que es la primera elección que se puede decir que se ganó gracias a Twitter en aquel momento, porque la movilización que se dio en esta red social fue impresionante. En aquel momento, millennials que ya estaban en posición de votar, se ven motivados por el mensaje de Obama y se crea lo que es el primer fenómeno digital social relacionado con la política. Pero se da cuenta en ese momento los adversarios de Estados Unidos y comienza una campaña. No por nada se dice que la próxima guerra o la nueva guerra fría que estamos viviendo es digital. Se da cuenta Rusia de esto y en el 2016 hace una intervención que ya todos la conocemos, que se discutió en el Congreso de los Estados Unidos. Es una intervención porque lo que empezó a hacer Rusia, maestros de la propaganda, es que comenzaron a polarizar a los Estados Unidos. Y esto, cuando vemos las cifras que se invirtieron y la forma en la que lo hicieron, que parece bastante trivial, no lo es, porque impactó hasta lo que estamos viviendo ahora. Existen en general, cuatro grandes audiencias en lo que se refiere a los medios digitales a las cuales les hacemos caso.
están los conspiradores por un lado, que son aquellos que tienen teorías de conspiración, que son bastante populares y que lo siguen muchas personas. Por el otro lado se encuentran los iluminados, que normalmente son personas que usan un término o un concepto científico y lo llevan hacia una especulación máxima. Son menos populares, esto es, tienen menos alcance, pero de los iluminados es que surgen los conspiradores. Por el otro lado están los científicos. Todos sabemos que los contenidos científicos son los que menos leemos, aunque son los que más verdad tienen por el método que usan para desarrollarse. Y por el otro lado están los técnicos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que se empezó a polarizar, y esto lo enseño en este gráfico. Vean cómo desde de 1994, antes de Internet, cuando llega justo Internet, empieza a haber una polarización en Estados Unidos. Pero llega social media y de plano se abre la brecha. Ya para el 2017, 18, 19 y 20, o sea, el resto de los años que se han documentado, la polarización es impresionante. Y el mejor caso, o el caso que quiero estudiar con ustedes el día de hoy, es específicamente esta pregunta que se le hizo a la gente que vive en los Estados Unidos, relacionada con algo que es de salud pública, con algo que ha afectado a la economía no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, con algo que verdaderamente nos ha cambiado como humanidad. Y es, ¿te pondrías la vacuna del coronavirus? Vean los números. Cuando le preguntan a los demócratas, el 81% se la pondría. Pero cuando le preguntan a los republicanos, solo el 58% de ellos se la pondría. Y esto es algo que estamos viviendo. Algunos de ustedes se habrán vacunado en Estados Unidos y no sé si saben que no solo nos están dando vacunas, e incluso ya puedes tú llegar con la persona de migración y decirle, me vengo a vacunar, y no tiene ningún problema con eso. Entre otras cosas, la hipótesis es que se está generando turismo, pero fuera de eso es que también está habiendo un exceso, o están sobrando vacunas. ¿Por qué están sobrando vacunas? Precisamente porque los republicanos no están dispuestos a vacunarse. ¿Por qué no están dispuestos a vacunarse? Bueno, en primera instancia, por esta polarización que se está dando. Y en segunda instancia, porque hay un movimiento antivacunas que surgió de un paper de un científico que luego fue desacreditado, que decía que las vacunas, específicamente una de ellas, causaba autismo. Entonces eso permeó en la opinión pública. Trump y el grupo de Trump, que son los conservadores o los republicanos, se aprovecha de eso y entonces empiezan a difundirse una serie de especulaciones que polarizaron a los Estados Unidos. Y este es el ejemplo. De 1994 al 2017, la polarización es impresionante y está llegando ya a impactar en temas de salud pública. Y aquí ya les dejo la palabra a Juan Pablo y a Julio, porque este es el último slide del primer caso. Julio, adelante. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Juan Pablo. Yo como incitativa inicial diría, me llama mucho la atención una serie de frases que utilizaste, Javier, en las que evidentemente esta nueva realidad de las redes sociales está reconfigurando un montonal de cosas de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Me atrevería a decir dos frases a partir de lo que estás diciendo, ¿no? Dices prácticamente las redes sociales están configurando la nueva realidad, ¿no? Somos parte de las redes sociales y las redes sociales en la expresión de lo público son parte de nuestra vida privada, ¿no? Casi diría un pienso, luego existo, ahora tendrías que decir pienso, luego facebookeo, ¿no? Sí. Nuestra existencia de alguna manera está marcada muy en el sentido de la interacción con las redes sociales
Evidentemente no todos los seres humanos participan en ellas, pero un gran volumen sí. Y me permitiría usar otra frase, aquella de somos lo que comemos. Diría aquí también somos lo que interactuamos con las redes. O sea, de ese nivel de interacción en la vida privada está sucediendo este fenómeno, ¿no? La parte de las vacunas me llama la atención porque evidentemente ha sido un fenómeno, sobre todo en un choque de esta enorme división, no solo en los Estados Unidos, en una buena parte del mundo. Acá en México lo estamos viendo en términos de los segmentos sociales de la sociedad, donde claramente hay una sociedad cada vez más polarizada, más dividida entre esta desafortunada categorización de conservadores y neoliberales, una categorización bastante arbitraria y absurda, pero que a final de cuentas refleja una realidad social, ¿no? La de gente con cierto nivel socioeconómico, con cierto nivel de preparación y una masa sustantiva del país en un retraso y en una exclusión de alguna manera de los avances del desarrollo que había logrado el país hasta el momento, ¿no? Y coincide exactamente con el mismo comportamiento como el de los demócratas y el de los republicanos. Aquí hay evidentemente un movimiento de gente que dice también que no hay que vacunarse. Ha habido toda una discusión enorme sobre el uso de una serie de medicinas alternativas. No podía faltar en un país como este, ¿no? En el que evidentemente decir, en las redes están llenas de defensores del uso de clorito, por ejemplo, y de casos específicos por todos lados de la demostración de que el clorito ha resultado más efectivo que todo el proceso de tratamiento médico que evidentemente los salubristas de la Secretaría de Salud decían que simplemente no podía caminar o no debería desarrollarse de esa manera, ¿no? Aquí también hay gente que no se va a vacunar y también hay gente que está presionando evidentemente por la necesidad de vacunas, ¿no? Pero para cerrar aquí mi primera intervención diría, me dejas, Javier, un primer pensamiento que ya me lo dejas para explorar en los siguientes días con mucha profundidad. Decías, los fenómenos privados, la vida privada hoy día, a partir de las redes, entra a ser público y luego regresa a lo privado. Yo me atrevería también a pensar que una vez que nuestra vida privada la hacemos pública en redes y esa presencia en redes y esa interacción en redes genera una escucha, y entonces lo que estoy pensando o diciendo en las redes pasa a ser parte de un statement social amplio. A la hora que regresa a lo privado, es decir, que yo lo consumo de regreso porque ya una serie de grupos se sumaron a lo que yo dije, o al contrario, se vinieron completamente en contra de lo que opiné o expuse o subí en fotos, en videos, en fin. En ese instante hay una nueva capa de privacidad que se abre instantáneamente en los seres humanos. Me recordabas aquella película de Leonardo DiCaprio, de Inception. Inception. El nivel de sueños, ¿no? Sí, sí. Hay un primer nivel en el que yo conscientemente participo con mi realidad e interactúo en la red y paso a ser parte de esa realidad, de la escucha social en la que me están observando. Y cuando vengo de regreso a mi vida privada, nuevamente tengo una vida privada todavía más privada abajo, que no dejo salir en esa interacción inicial o en esas interacciones típicas en las que hago en las redes, ¿no? Déjeme explicarlo en la manera más coloquial que pueda. Todo lo que yo publico en las redes no necesariamente es mi vida privada, pero es mi vida privada, pero es pública, pero al mismo tiempo no es lo más público de mi vida privada. Perdón por todo el casi silogismo, pero me parece que ese es el fenómeno que se está dando a nivel de los individuos y la interacción con las redes sociales, ¿no? Entonces, hasta ahí me detengo, porque si no, el tema me encanta tanto que me puedo continuar y evidentemente tenemos mucho que interactuar entre todos.
Juan Pablo, por favor. Fíjate, Julio, antes de pasar la palabra a Juan Pablo, esto que estás diciendo, hubo un slide que obviamente tengo 100 slides que presentar, pero tuve que elegir cuáles. Hay un slide precisamente del que hablas en el que analizando a la persona en el consciente, preconsciente e inconsciente, que hasta ese nivel de análisis hemos llegado para poder traducir en ciencia de datos lo que las personas piensan o los deseos de las personas. Hay una parte que se refiere a los miedos y las dudas. Y en esta parte de los miedos y las dudas, lo que nos dicen los datos o la ciencia de los datos o lo que hemos estado comprobando científicamente hasta ahora es que sí se pueden inferir los miedos y las dudas por lo que la gente dice, pero sobre todo por lo que la gente no dice. Esto es el vacío de información. Y les voy a poner el ejemplo y ahí le paso la palabra a Juan Pablo. Vamos a pensar que yo tengo miedo o duda de algo. Entonces, y normalmente me expreso mi opinión sobre ciertos temas, pero ese tema, ya sea que le tengo duda relacionada con ese tema o miedo a ese tema, entonces me reservo mi expresión o me reservo el hacer una publicación en redes sociales. Pero si sistemáticamente yo hablaba de ese tema y no me meto en algún momento en ese tema, entonces ese vacío me habla de las dudas o de los miedos. Y esto, hay algoritmos que ya pueden identificar estas dudas y estos miedos en las audiencias. ¿Qué opinas de todo esto, Juan Pablo? Gracias por la participación. No, encantado. Muchas gracias, Javier. Una disculpa para todos. En el momento en que Javier empezó su exposición en la planta donde estoy tomando esta videoconferencia, se nos fue la luz y me tuve que conectar a través de mi celular. Pero bueno, pues espero que me vean entre medio tinieblas. A mí me llama muchísimo la atención y también como a Julio me trae reflexiones interesantísimas sobre esto, que en las mismas frases que decía Javier, analizar lo que se dice y lo que no se dice, y estos huecos de lo que no se dice que son llenados por otra información que pueden ser de los mismos conspiradores que están utilizando y manipulando la opinión pública en las redes sociales. Me parece que esto de que lo que tú escribes y lo que tú vas metiéndote y publicando en las redes sociales te va generando un mundo alrededor tuyo que probablemente te encierres en ese mundo en una conversación colectiva. ¿Nos puede explicar por qué en el 2017 y 2018 todos los mexicanos estábamos envueltos en una psicosis de decir esto está mal y lo tenemos que corregir? Y solamente nos movíamos en una sola conversación, y una conversación que podía tener una corriente propositiva sobre el futuro de México no tenía ningún éxito, que quizá era fundamentada con datos científicos o técnicos, pero que no generaba ningún impacto propositivo en las redes sociales o en la conversación colectiva. Yo no recuerdo una conversación colectiva tan importante en la parte de positiva o de unidad como los insultos que nos hacía Donald Trump cuando ganó la elección y cuando tomó posesión. Y los mexicanos nos unimos todos en una conversación, pero expresando unidad ante un enemigo, expresando unidad ante el miedo de perder lo que teníamos. Es muy difícil, entonces, como ciudadanos que visualizamos un México que debe de tener opciones, y evidentemente tiene opciones, es muy difícil impactar en la conciencia colectiva las necesidades de unidad y de visión de futuro si no tenemos una estrategia que pueda llevar hacia el optimismo, la luz
de una nación que puede encontrar datos positivos. Es decir que, y me gustaría que me respondieras con tus propias reflexiones, Javier. Es decir que las propuestas políticas para observar y para marcar un camino de salida a resolver nuestros problemas y nuestros retos en México solo está en una conversación negativa contra los que hoy están, o podríamos generar corrientes positivas en redes sociales que nos unan y que nos saquen de la caja en donde estamos metidos unos contra de otros en un modelo que nos funciona o que no nos funciona, que nos tiene detenidos como país. En esa reflexión me gustaría, Javier, que nos pudieras dar un poco de luz. ¿Cuáles son tus puntos de vista? Mira, Juan Pablo, gracias por tu participación. Yo no soy político ni soy científico de datos, entonces yo te puedo decir lo que los datos me dicen. Con respecto a este tema propositivo de lo que la gente habla en medios digitales, efectivamente, sí se han visto casos en los que se une toda un grupo, una comunidad, una nación, incluso un continente, para defender ciertas posiciones. Y estas posiciones pues proponen algo que es positivo para la audiencia. Sin embargo, a ver, déjame ponerlo de esta manera. La era que estamos viviendo es una era no de posicionamiento ni de comunicación, sino de propaganda, que es diferente. Por eso se los ponía en el cuadro este donde hablaba de los especuladores, de los conspiradores iluminados, técnicos y científicos. Esta audiencia me va a entender perfectamente. Hace 30 años que no existían las redes sociales, nosotros íbamos, comprábamos un periódico y leíamos el contenido de ese periódico, hablábamos con otras personas, veíamos un noticiero, normalmente lo veíamos máximo 3 veces al día, porque era el de la mañana, el de mediodía y el de la tarde cuando tenías oportunidad de hacerlo. Con eso normábamos un criterio y el resto de nuestro criterio se cerraba hablando con las personas en las que confiábamos, gente con la que trabajábamos, amigos, compañeros, familiares. Pero estas fuentes tenían un rigor, esto es, era un rigor técnico que nos presentaban los medios de comunicación, los columnistas, los periodistas. El mismo medio tenía un rigor periodístico en el que nos presentaban, digamos, una verdad comprobada. El problema es que nos hemos movido como humanidad hacia la realidad no comprobada y hacia la especulación. ¿Por qué? Porque hoy cualquier persona sin ningún tipo de rigor puede decir lo que piensa, y si lo que piensa tiene suficiente engagement, las redes sociales le dan más alcance y ese alcance es el que se cree y termina siendo parte de lo que piensa la opinión pública. Y eso tiene un nombre, eso se llama propaganda. Y lo están usando magistralmente activistas, políticos, personas que quieren tomar control o poder de ciertas posiciones, lo están usando sistemáticamente en el mundo. Pareciera que no hay defensa, pero según lo que yo puedo estudiar, lo que he podido estudiar, lo que puedo predecir, es que existirá una vuelta de campana en algún momento en el que regresaremos por necesidad del mundo, por necesidad humana, a confiar en estos medios de comunicación que sí tienen verificación de la información, que sí tienen un rigor periodístico. Esa es mi expectativa, pero porque si no,
no vamos más que a vivir el mundo de la propaganda. ¿Te contesté, Juan Pablo? Sí, muy bien. En ese sentido, mientras viene la vuelta de campana, pues las campañas políticas y las conversaciones públicas estarán sesgadas por los conspiradores más que por los técnicos y de los científicos, ¿no? Y entonces, Exactamente. no necesariamente vamos a hablarnos con la verdad, sino a través de los intereses que cada uno de la gente tiene. Y me llamó mucho la atención uno de los comentarios porque tiene toda la razón. Las empresas y los empresarios y las personas propositivas en lo general no nos expresamos en las redes sociales por miedo a recibir golpes y ser atacados. Y estamos dejando que la conversación pública se vaya incluso con mentiras o con falsedades, en un sentimiento de que todo hay que destruirlo para volverlo a construir. Bueno, a lo mejor volverlo a construir. Por lo pronto, vayamos destruyendo todo. Estas conversaciones negativas necesitan de una mayor actividad por parte de los que pensamos que debemos de expresar con rigor de la verdad, la conversación colectiva. Es gracias a esto, Juan Pablo, Julio, que Julio no me dejará mentir, que está comprobado que las marcas o las empresas o los empresarios, gente que antes no estaba metida en el tema de la comunicación pública, necesariamente en esta era, en la era en la que somos lo que hablamos y lo que leemos, se están viendo obligadas a generar, a jugar con las reglas que existen en este momento, o si no se van a ver avasalladas por lo que se diga de ellas en un vacío de información que solo genera incertidumbre y propaga teorías de conspiración. Si les parece, voy a pasar al siguiente caso y vamos tomando algunos de estos conceptos para iniciar el cierre. Este segundo caso que les quiero presentar es muy actual y es interesantísimo. Incluso les tengo que decir que mi gente, mis científicos de datos, cuando me estaba dando la información, todavía no se ha publicado. Esto se va a publicar en esta semana, pero les dije, ¿saben qué? Denme la data porque tengo que presentárselos. Les voy a hablar ahora del desplome del tramo de la línea 12 del metro. Se identificaron 4 etapas de la conversación. La primera, que es cuando se da información general. La segunda, cuando se habla de la calidad y el diseño de el metro, de la línea 12 del metro. La etapa 3, en la que se habló de negligencia, y la etapa 4, en la que se empezó a recriminar a AMLO. A ver, los que digan que no está habiendo afectación política relacionada con la línea 12 del metro, pues no sé en qué mundo viven o qué datos están leyendo. Sí existe una afectación. Incluso en algunos casos es comparable con la afectación que sucedió con Ayotzinapa o con la Casa Blanca, porque aquí sí no hay a quién pasarle la responsabilidad. Esta definitivamente sí tiene todas las características, esta crisis para el gobierno sí tiene todas las características de ser una crisis que permanecerá. Y miren, voy a hablar rápidamente de los datos. Esta presentación evidentemente se les va a compartir para que ustedes profundicen más, pero lo que están viendo del lado derecho es nosotros le llamamos una correlación de la conversación. Esta es la forma en la que nosotros analizamos científicamente la información, es una de los algoritmos que tenemos. Entre más cohesionado esté los puntos, esa información está más centrada en un tema y la gente está más de acuerdo con esa información. Entre más dispersos estén los puntos, la gente habla de otras cosas en relación con ese tema o esa línea discursiva que son las que ven del lado derecho, y hay
menos representatividad o menos cohesión en esa conversación. Lo que se está hablando dentro de este tema, lo que se está hablando principalmente dentro de este tema es, obviamente, en la primera etapa, aquí esto está equivocado, debería ser 1, 2, y acá 3, 4, pero bueno. En la etapa 1, obviamente lo más importante era la gente hablando del desplome. Si se fijan aquí, el segundo punto es la responsabilidad que le estaban mandando o que le mandaron en ese momento a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado. Aquí empieza específicamente el ataque político. Si pueden observar, este ataque político es el más disperso dentro de la conversación. Los otros están más concentrados. Sobre todo me llama mucho la atención los cuestionamientos sobre el mantenimiento de la línea 12. Fíjense aquí cómo que es el morado, la gente empieza a cuestionar, o sea, la gente, la opinión pública o la que llamamos sabiduría de las masas, en el momento en el que sucede la tragedia, empieza a hablar sobre el mantenimiento porque ya había habido muchas evidencias en el pasado relacionadas con ese mantenimiento. En la segunda etapa, si ustedes pueden observar aquí, la más dispersa de todas las conversaciones es el número preliminares de heridos y decesos porque había datos encontrados que iban por todos lados. Sí sabíamos que había entre 20 y 30 muertos y sabíamos que había entre 70 y 80 heridos, pero no teníamos la información específica. Aquí empiezan a hablar de la mala calidad. En el amarillo empieza a haber un consenso en la opinión pública sobre la mala calidad de la construcción de la línea 12. Y esto evidentemente pues pega directo hacia los actores que hicieron la obra, ¿no? Entonces aquí también existen los nombres de Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Para la etapa 4, la más dispersa de todas las líneas discursivas es el señalamiento de negligencia a constructoras implicadas. Aquí se empieza a mencionar a Carso y se empieza a mencionar a todas estas constructoras que estuvieron implicadas. Es lo que más se habla, pero hay menos cohesión en la conversación. El resto, las otras 3 conversaciones tienen más cohesión, que son manifestaciones en diferentes zonas, que empieza a haber manifestaciones y se piden represalias contra políticos. Ya cuando se le asigna a AMLO, ya cuando la opinión pública y la propaganda que se genera en las redes sociales empieza a mover el tema en el sentido de AMLO, ya es en la etapa 4. Si ven, hay una cohesión en los reclamos hacia AMLO, pero aquí quiero decir algo importante. No solo en relación al desplome de la línea, o no necesariamente en relación al desplome de la línea. Fue en relación a la actitud de AMLO, la actitud que toma AMLO con el desplome de la línea 12. Y empieza a posicionarse el concepto nos faltan 23. Todavía falta mucho análisis y vamos a ver cómo impacta esto en las elecciones, pero claramente sí se está yendo el golpe en el sentido de Morena y su cúpula y va a ser muy difícil que se quiten ese golpe al menos en las próximas semanas. Ya sabemos que en esta era de la propaganda, lo que son y que el gobierno es maestro en hacer, pues nos tratará de cambiar la conversación. Ya estamos viendo algunos de los eventos que están sucediendo para que cambiarnos la conversación. Pero hasta ahora y en el análisis que tenemos en las elecciones, este evento sí va a ser relevante. ¿Qué opinan Juan Pablo y Julio de este segundo caso que les traigo para su estudio? Juan Pablo, adelante, por favor. Gracias, Julio. No, pues me parece muy interesante sobre los fenómenos sociales en este sentido. En esta
cuarta etapa, en donde evidentemente el gobierno ha sido experto en manejar la conversación social, en donde hoy tendremos que ver algo inesperado para poder manejar y tratar de manejar una conversación que distraiga a la afectación directamente al presidente. Y me parece sumamente cuesta arriba, porque este movimiento, nos faltan 23, está tomando fuerza. Desafortunadamente, el gobierno va a buscar hacer algo durante estos días previos a las elecciones. Y creo que seguirá en la tónica del linchamiento de las personas, pero ahí buscando generar una conversación pública que inhiba la conversación coyuntural que se ha mantenido todavía por el tema de la caída de los trenes, la irresponsabilidad y la falta de competencia. Extrañamente ahí, Julio, no sé lo que hayas tú observado, pero extrañamente los partidos de la oposición pues no han tomado una relevancia en la conversación pública en este sentido, y los candidatos, sobre todo los que tendrían que estar muy activos en la Ciudad de México, no han tomado un protagonismo en la conversación referente a la línea 12 o nos faltan 23. Te dejaría los comentarios, Julio, para que Javier nos ilustrara después. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo aprovechando que evidentemente el foro, y el cual agradezco porque es una asociación en la que hemos participado por años y es una asociación con prestigio por un foro de ProRP, de la Asociación de Publirelacionistas del país. Si hay algo que yo creo que nos atañe a muchos de los que estamos en esta conversación, es el manejo de crisis. Pareciera igualmente como que, y las crisis evidentemente hoy arrancan muchas veces en las redes y se multiplican y se magnifican en las redes, y aunque hayas hecho un gran control de crisis en los medios tradicionales, por las redes se te puede salir el resto del vaso de la presa y terminar de inundar evidentemente todo lo que no estabas esperando que se inundara, ¿no? Pero dice bien Juan Pablo, este movimiento del nos faltan 23 es un movimiento incipiente, creo que va a tomar fuerza. Yo sí me atrevería a decir que este es el Ayotzinapa o la Casa Blanca del presidente López Obrador, porque se ve claramente el descuido en el manejo de crisis, de una cosa que realmente sí le toca el sentimiento y las emociones de los mexicanos, ¿no? A Juan Pablo, siendo presidente del Consejo Coordinador Empresarial y un servidor, nos tocó en la administración pasada, pues evidentemente ver cómo las dos crisis de la Casa Blanca y Ayotzinapa demeritaron y decrementaron profundamente la popularidad del presidente Peña Nieto y fueron deteriorando de alguna manera su capacidad política y su legitimidad y consenso con la población. Me parece que este es el caso. Es una crisis severa, una crisis mal manejada mediáticamente y en las redes, y el movimiento va a tomar fuerza porque no creo que se queden callados todos los opositores cuando aquí tienen prácticamente la leña seca para poder hacer leña del árbol caído, ¿no? Esa es mi apreciación en este instante. Déjenme decirles, yo como analista de datos, una de las metodologías más importantes cuando tú estás analizando información, Big Data, en el caso de lo que corresponde, vamos a pensar que yo fuera el asesor del presidente, ¿no? Y que estuviera en una sesión con él y le estuviera explicando esto que yo veo aquí. Bueno, pues yo veo aquí muchas cosas. Primero, haciendo una separación, evidentemente la gente primero se concentra en la tragedia y empiezan los primeros culpables a surgir rápidamente. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama The Wisdom of the Crowds, en el que Julio y yo que participamos en otro foro y lo mencionó este libro. Hay un caso en el que se acuerdan de que explota el Discovery, creo que es el Discovery que explota. Y
es una de los análisis que hace el autor para decir que la sabiduría de las masas es lo que está prevaleciendo en esta nueva era digital social. Media hora después de que explota, no, fue el Challenger, que explota el Challenger en pleno vuelo, empezaron a bajar las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York de 3 empresas que eran contratistas de NASA y los ayudaban a desarrollar el Challenger. Pero una de ellas, especialmente una hora después de la explosión, es la que empieza a perder más dinero. Y resulta, un año después de que se realiza la investigación, que esa era la empresa que tuvo el problema con los famosos O-rings, que son los que propician o causan esta explosión. Entonces, ahí lo que dice Surowiecki, que es el autor del libro, dice: las masas ya sabían antes de que se hiciera toda una investigación científica quién tenía la culpa. Y ni siquiera había pasado media hora cuando las masas ya sabían quién era el culpable. Justo esto es lo que yo estoy viendo aquí. La conversación que empieza a bajar, pero se empieza a concentrar en 4 conceptos que me preocuparían mucho si yo fuera del gobierno. Recriminación sobre el desplome de la línea 12, tendencias como la de nos faltan 23 y otras que tienen que ver con las víctimas, el testimonio de una de las personas que busquen aquí el testimonio de Miguel, porque es un caso que ahí van a ver, que vivía debajo de ese tramo, y no fue un accidente, fue negligencia del gobierno. Esto es lo que se está quedando en la opinión pública. ¿Qué va a pasar? Que esta conversación se va a discutir en lo privado. Y ahí es donde está el riesgo. Ven que en uno de los principios, en el inicio de mi presentación, les dije, de lo privado pasa a lo público y de lo público regresa a lo privado. Lo que va a regresar a lo privado es precisamente esto. Y así es como los datos y el análisis de la información y del Big Data y de lo que se discute en redes sociales, así es como se usa en esta era de la comunicación en la que ya interviene la ciencia de datos para analizar los casos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Que quitarse este golpe directo de eso que se va a discutir en la opinión pública es muy difícil. Tuvieron una oportunidad de oro en las anteriores fases de desviar ese golpe, pero por las actitudes de los actores y por lo que pusieron o la respuesta que dieron hacia la opinión pública, la falta de empatía, las declaraciones, el tratar de desviar la atención hacia otros actores como Mancera, les está pegando tanto que en lo privado sí tiene potencial de ser un nuevo Ayotzinapa. Lo veremos en las elecciones. Me gustaría empezar a cerrar nuestra presentación con algunas conclusiones. Julio, si nos ayudas con algunas conclusiones que nos quieras dar, y después va Juan Pablo, por favor. Sí, Javier. Citando igualmente a Surowiecki, a James Surowiecki, del libro de The Wisdom of the Crowd, o La sabiduría de las masas, que en la sesión pasada decíamos, el título en España me encanta, 100 son mejor que uno. Sí. Dice muy bien lo que está, el fenómeno que está sucediendo en estos casos, ¿no? No sé si hayan leído por ahí, hay otro artículo muy padre que se llama La wikización de la sociedad. Sí. Del proceso, como en Wikipedia, que sucede del conocimiento público y del conocimiento del común y corriente, que es, me recuerda aquel apotegma weberiano, ¿no? De la realidad o la objetividad es la suma de todas las subjetividades, ¿no? Wikipedia, a final de cuentas, crea una realidad que es la que más se acerca a lo que podría ser real. No necesariamente es toda la realidad, ni no necesariamente es todo lo objetivo. O sea, siempre se ha puesto un comillas en el tema de la información que está en Wikipedia,
porque al final de cuentas la información es el resultado de la información de todos, pero es una información que compartida genera un común de conocimiento que aceptamos todos, ¿no? Entonces, en estos últimos 4 parámetros que presentas del caso del desastre de la línea 12, ese empieza a ser la wikización de este caso, ¿no? El cómo empieza a convertirse esa en el filtro de la realidad que el común denominador de la masa considera que es la realidad de lo que realmente sucedió, ¿no? Y de ahí entonces deviene, como dice James Surowiecki, que las masas tienen una sabiduría a final de cuentas, que en el fondo termina siendo lo que a final de cuentas creo que en muchos años hemos discutido como el sentido común. Hay un sentido común en ello y hay una lógica de ese sentido común que a final de cuentas prevalecerá. Muchísimas gracias por su atención. Juan Pablo, tu cierre, por favor. Gracias, Julio. Gracias, Javier. Primero, muchas gracias por haberme invitado a esta extraordinaria conversación. Muchas gracias a la asociación. Ha sido un honor también participar con Julio, como en muchas otras ocasiones, y contigo, Javier, que conoces mucho y que nos das luz sobre este fenómeno social que hoy en día tenemos y cómo poderlo manejar. Mi reflexión principal después de esta conversación es que no nos podemos quedar ajenos a la conversación pública y solamente ser espectadores en la construcción de un México hacia el futuro. Tenemos que ser altamente participativos en la conversación pública. Al mismo tiempo que estabas mencionando el tema de la línea 12 y las 4 fases, y que le será muy difícil salir de esta al propio gobierno y al presidente, me estaba recordando en Ayotzinapa que la primera reacción del presidente Peña fue decir, esto es un asunto privado, yo no tengo nada que ver, me lavo las manos. O me estaba recordando al presidente Fox cuando dijo, ¿y yo por qué? ¿No? Si nos quedamos ajenos en la comodidad de nuestra posición, vamos a ser rebasados por la conversación pública y si la conversación pública no observa que estamos tomando nuestras propias responsabilidades, entonces seremos rebasados y juzgados. Y por tanto, entonces tenemos que estar pendientes del manejo de la conversación pública, de mi empresa, de la conversación social de mis colaboradores en la empresa, mi mercado, y finalmente como ciudadanos de toda la conversación del México que estamos construyendo todos los días hacia donde queremos ir y cómo podemos manejar. En este sentido, las personas que tenemos, digamos, ciertas responsabilidades al manejar parte de una sociedad o grupos sociales, tenemos que ser muy activos y muy responsables para poder influir, participar y digamos, dirigir la conversación pública hacia un México mejor. Estos ejemplos nos dicen que no podemos quedarnos solo como espectadores. Muchas gracias, Javier. Para mí ha sido un gran aprendizaje. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Nada más para cerrar, gracias Juan Pablo, Julio, ProRP, y a tema como conclusión es, ya no nos podemos alejar de lo que se está discutiendo en los medios digitales, eso es un hecho, y no solo eso, tenemos que observarlos y ser propositivos, como dice Juan Pablo, porque ya no, la pregunta cuando alguno de mis clientes me dice, oye, ¿cómo me preparo para que, o cómo hago para no entrar en una crisis? Mi respuesta es, más bien prepárate para tu próxima crisis. Porque con los medios digitales, nadie, ninguno de nosotros, ni las empresas, ni nuestros clientes está exento. Entonces, muchísimas gracias y está a su disposición la presentación para cualquier tema y dejo la palabra creo que Rafael, ¿verdad? Correcto, Javier, Sí. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no, espero que tengan unos minutos más, pues no me gustaría desaprovechar que están los 3 aquí y abrir el micrófono a nuestros participantes para que pues de viva voz les pregunten. A mí me gustaría, para arrancar,
y después pedirle a Carlos y a Olga también que participen. Este gobierno, independientemente de que la gente esté a favor o en contra, me parece que tiene un manejo de comunicación que ha roto con el libro que todos teníamos en el librero y de cómo manejar un gobierno, de cómo manejar una situación, de cómo manejar... La verdad es que cuando a mí me preguntaban si era una buena idea tener una conferencia todos los días, todas las mañanas, me parece que era arriesgado y así lo puse, pero me parece que eso está fortaleciendo, fortaleció al presidente en su momento. Me parece que han roto con distintas procesos y distintos conceptos que teníamos todos los que nos dedicamos a esto. Pero más allá de eso, es la primera vez que va a tener el presidente una elección como gobierno, ¿no? Y me parece que eso es algo que no están viendo, pensando que podía suceder algo como lo que desafortunadamente pasó en la Ciudad de México. ¿Ven ustedes, Javier, Julio, Juan Pablo, ven ustedes algún tipo de operación cicatriz, algún tipo de manejo de crisis? ¿Ven ustedes, o sea, algún tipo de acción o actividad que vayan a generar para tratar de contrarrestar esto, más allá de lo que han hecho hasta ahora? Porque ya vimos que no les ha resultado, pero ¿ven ustedes algo que vaya pensando en las elecciones? Julio, yo la verdad diría que ya van tarde, ¿no? Muy tarde. Una crisis de estas la manejas desde el minuto 2 que explotó y bueno, pues estamos prácticamente a 4 días del incidente, o sea, y las respuestas han sido tibias, distantes, poco empáticas. El cambio de la conversación de lo que señalaba Javier, que los datos son lo que me parece más interesante, es ya salió de la conversación Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. El enfoque de la batería está en hacer responsable al presidente y a su administración del tema, ¿no? Esa es la parte que se me hace interesantísima de este viraje, ¿no? No sé todavía cómo lo vaya a responder el presidente en este sentido. Sí, mira, Rafael, perdón, Juan Pablo, vas y ahorita yo respondo lo que tengo. Yo creo que va a ser mucho más interesante lo que tú comentas. Pero No. Sí. Yo creo que la soberbia que se muestra desde el poder cuando la palabra al carajo, pues me parece que no podemos esperar en esta conversación, con esta tragedia, un cambio de golpe de timón. Lo que creo es que van a profundizar en el tema del gobernador de Tamaulipas, en el tema de algunos candidatos, y yo creo que va a haber alguna persecución jurídica contra personajes, de tal forma que se ve la estrategia política para llegar a las elecciones, pero no con el tema de la línea 12 y este cariz deshumanizante que han mostrado. Yo esperaría que lo humanizaran un poco más sus acciones, pero bueno, yo no estoy esperando un cambio en ese sentido. Desafortunadamente van a continuar en la estrategia mostrada pues quizá por lo que decía yo al principio, por esta soberbia desde el poder de continuar con la estrategia planteada desde el principio. Yo nada más quiero decir algo rápidamente. Una de las anclas de los científicos de datos es la historia. Nosotros analizamos hechos históricos similares que no necesariamente tienen que ver con los mismos actores para poder predecir el futuro. Y a eso le metemos atributos, variables y matemáticas. Entonces, el al carajo es parecidísimo al ya me cansé. ¿Se acuerdan? Claro. En algún momento dijo Murillo Karam. Y esto que está pasando, esto de no reaccionar rápidamente,
y de tratar de desviar la atención, históricamente es lo que ha hecho el presidente. Entonces, efectivamente, vamos a ver más ataques, pero nada en relación con específicamente el tema de la línea 12. Esa es la predicción que nosotros tenemos desde el análisis de la ciencia de los datos. Ahora, lo que dice también, o lo que podemos observar, es que nada de lo otro que haga le va a funcionar, porque ya regresó, y esto es lo que debería estar viendo el presidente, ya pasó de la opinión pública a la privada. Y en lo privado es ya la única forma de quitarte ese golpe es siendo empático y hablando del tema. Y esa operación cicatriz no se ve por dónde venga. Carlitos, no sé si quieres poner otra pregunta sobre la mesa, o no sé si alguien quiere ¿Alguien quiere participar? Con mucho gusto les abrimos el micrófono en esta oportunidad. Isaac ahí levantó la mano. Isaac Ávila, por favor, si eres tan amable, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isaac Ávila, director de Asuntos Públicos para Intel en México. Pues muchas gracias de verdad, felicidades por esta presentación, me parece muy valiosa, gran valor agregado. Mi pregunta va más en el sentido, y hablando un poco de ciencia de datos y indicadores que tenemos en el país, y en temas de manejo de comunicación y manejo de crisis, mi pregunta va en el sentido de cómo están viendo, estamos ahorita analizando la comunicación y el mal manejo o el manejo que se está llevando a cabo en el gobierno, en la comunicación. ¿Cómo ven o cuál es su perspectiva en cuanto al manejo de comunicación desde el lado de la iniciativa privada? Es decir, nosotros podemos tener un contrapeso, me refiero en cuanto a datos e indicadores, y por un lado es el manejo que tiene un impacto gubernamental y social a través de lo que ustedes están comentando hoy, el tema de las mañaneras, de estas conferencias matutinas. Pero ¿cómo ven el manejo de la comunicación del lado de la iniciativa privada? ¿Cómo ven la incidencia en la toma de decisiones? Porque finalmente yo veo posicionamientos claros, por ejemplo, de algunas cúpulas. Juan Pablo, tú estuviste en el Consejo Coordinador Empresarial, te tocó un cambio verdaderamente breakpoint, ¿no? en este manejo durante la campaña de esta administración. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo? ¿Se está manejando bien? Debemos de incidir mucho más desde el lado privado en la toma de decisiones? ¿Y cuál sería el rumbo a partir de hoy, y digamos como iniciativa privada en este manejo de comunicación, que finalmente va a ser importante y va a incidir y va a impactar al país de manera muy importante en los próximos 3 años, ¿no? a partir del 6 de junio? Isaac, déjame nada responder rápido y ya dejo ahí a los expertos que saben más porque lo viven todos los días de comunicación. A ver, la primera es, no puedes estar ajeno a esta, ya no puedes solo no hablar. A ver, no digamos nada, no se muevan. Lo que antes era una estrategia clara de las empresas de mandamos un comunicado o no hacemos nada, ya no funciona, porque genera un vacío de información y ese vacío va a ser llenado con algo más. Ahora, ¿cómo es la respuesta? La respuesta tiene que venir del análisis de los datos. No puede ser una respuesta que se genera desde un consejo interno, porque aunque es interesante lo que dice tu consejo, es irrelevante cuando no sabes lo que está diciendo la opinión pública. Y la tercera es, una vez que sabes lo que está diciendo la opinión pública, tu respuesta debe ser científica o técnica, no acercarte a la especulación, que es lo que hacen normalmente estos grupos activistas o que tratan de poner la agenda de otro lado. Y la teoría dice que si esto lo haces sistemáticamente, cambiarás en tu sentido o las empresas lograrán mover en su sentido la comunicación, porque los gobiernos van y vienen, las empresas nos quedamos. Entonces, esa es la estrategia, pero ya no se puede no hacer nada como en el pasado era la recomendación. Pero, Julio, si quieres, Juan Pablo. Yo le daría la palabra a Juan Pablo porque primero es importante escuchar la opinión desde el sector privado
más de un gran directivo como fue Juan Pablo. Muchas gracias, Julio. Pues ya no soy presidente, pero yo creo que hemos sido omisos y creo que después de estas reflexiones tendríamos que cuestionarnos francamente y profundamente el actuar de las empresas y de la iniciativa privada en este sentido. Creo que tenemos que ser mucho más activos y la cultura de yo lo arreglo con el presidente tomándome un cafecito, eso te va a terminar contaminando la imagen del presidente como comparsa de todo esto, cuando no tienes nada que ver y no estás metido en la toma de decisiones cotidianas. Creo que nos estamos equivocando, tenemos que ser mucho más activos y propositivos. Nadie está marcando el futuro de México, nadie está proponiendo el futuro de México, solamente nos estamos defendiendo y en activismo en redes sociales no estamos participando como instituciones. He ahí entonces cómo estamos perdiendo la batalla como empresarios. La imagen del empresario y de la iniciativa privada es poco confiable en la conversación pública, en donde nunca estamos respondiendo a epítetos en contra de los empresarios que, por ejemplo, empresarios que importan la gasolina y que contrabandean la gasolina, pues ¿cuáles empresarios? Estos son delincuentes, los empresarios son los que trabajamos todos los días. No hay una conversación en donde nosotros estemos proponiendo el futuro. Creo que necesitamos abocarnos desde lo privado como empresas, cada una de nosotros, en nuestras propias asociaciones y en general en toda la iniciativa privada. Creo que tenemos que cambiar la estrategia y ser mucho más activos en la conversación pública. Muchas gracias, Pablo. Creo que Abelardo Martín por ahí tocaba el punto en los comentarios acá en el chat de una ausencia total de comunicación institucional profesionalizada desde las empresas que yo sí he visto en franco momento. No es el caso de tu empresa, Isaac. Intel, al contrario, tiene una estrategia muy bien planteada, pero Abelardo tocó muy bien el punto en la discusión que está en el chat. Y yo, Julio, gracias. Yo fui presidente también de Cañete Occidente en la región, en el estado de Jalisco, y digo, participando entre las cámaras, digo, creo que sí, efectivamente, y coincido, Julio, Juan Pablo, Javier, necesitamos tener una comunicación alineada país, o sea, por estado, alineada a la federación y una sola voz, ¿no? En la parte de iniciativa privada. Veo efectivamente, Juan Pablo, un posicionamiento claro del gobierno, en este caso contra la iniciativa privada, y una poca contundencia del lado privado, ¿no? Entonces, agradezco mucho sus comentarios. Gracias. Y solamente ahí, Isaac, como decía Javier al principio, los vacíos de información se llenan de alguna forma. Y si nosotros estamos siendo omisos, alguien los está llenando. Y está repercutiendo negativamente a la imagen del empresario preocupado por México, el empresario verdaderamente responsable. ¿Cuántos empresarios no construyeron o participamos en la construcción de hospitales, de equipamiento, de equipos de protección para las enfermeras, para los médicos, en tantas y tantas regiones del país? Pero nos llena, todavía nos gana esa cultura de que no se entere la mano izquierda de lo que hace mi mano derecha, y nos están ganando la partida en la conversación social. Y por ser, digamos, prudentes, estamos perdiendo el rumbo del país, y los empresarios tenemos que ser activos en este sentido. Tienes toda la razón, no basta solo que tú seas responsable en tu propia empresa. Tenemos que unirnos mejor, porque si no, otros liderazgos van a seguir surgiendo y nosotros seguiremos siendo omisos y perderemos la batalla. No sé, Rafa, si quiere dar la palabra a alguien más. ¿Alguien más quisiera participar? No sé si tengamos alguna pregunta más por ahí. Gracias, buenos días. Mi nombre es Jorge Portales. Tengo ya
30 años dedicándome al desarrollo de planes de contingencia para que las empresas se enfrenten adecuadamente a un desastre. Parte del plan que se desarrolla es que el único que dará comunicados de prensa es el director general, siempre apoyado en lo que el grupo coordinador que formamos le provea toda la información necesaria para lo que va a explicar. Y en este caso, pasándolo a gobierno, y para ustedes que son expertos que han trabajado tanto con gobierno, ha sido notable que nuestro actual presidente no atiende a lo que sus niveles inferiores le puedan proveer. O sea, él es el que dice, opina, propone y contradice muchas veces lo que los especialistas en la materia han propuesto. Ha venido cayendo este año, lo del metro ha sido tremendo. ¿Creen que esto pueda ser un parteaguas y para los siguientes 3 años cambie un poco y aproveche más la opinión de los expertos o seguiremos en lo mismo? Muchas gracias. Ahí veo que Jorge de Garay te dice no, y creo que varios hicimos así, no. No sé, ahí, por favor, díganme los que saben más de política, ¿qué opinan? Yo en lo personal, gracias, felicidades por el panel. Excelente. Julio, gusto saludarte también. Mira, la verdad es que volvieron a ver Baja California, o sea, es atómica. O sea, es el primer gobierno del estado en Morena y vean lo que nos ha pasado. Hemos sido nota nacional y no escucha. O sea, simplemente no escucha. Sí, Jorge. Callados porque hay amenazas, ¿no? O sea, híjole. Bueno. Mira, hubiera estado buenísimo, para contestarte, Jorge Portales, hubiera estado buenísimo que él estuviera aquí, porque la base de este webinar es, escuchemos los datos, ¿no? Y tú bien lo dices, o sea, hay 3 niveles. La opinión pública, que creo que más o menos escucha, no sé quién le pase la información porque le está yendo muy mal en lo que es el posicionamiento en la opinión pública, cada vez peor. A sus expertos no los escucha. Entonces, él solo está tomando las decisiones, pero esto, a ver, no es solo tema que trae el presidente. En general, hay una cultura de generaciones X y boomers que tienen como este perfil. Esto ya está cambiando en otras generaciones como los millennials y los centennials. Esto ya está cambiando. Ahora, la realidad es que, y esta es la tesis, si no escuchas los datos, si no tomas decisiones con base en ellos, ya no vas a tener capacidad de respuesta en el futuro. Y esa es la tesis que estamos proponiendo en este webinar. Sí, completamente de acuerdo, Javier. A mí me parece que el presidente ha mostrado claramente cómo él rehuye las crisis y delega a que respondan sobre la crisis a terceras personas. Trata de no estar metido en las crisis y esto le está trayendo esta picada en percepción pública en ese sentido. No está escuchando a su gente, no está escuchando las nuevas realidades, él está pensando en las realidades anteriores o en un entorno del pasado y que nos lleva a la reflexión de que un político, como un directivo, como un profesional en relaciones públicas, tiene que estar atento a la conversación para poder responder a la conversación y que la conversación no te gane a ti. Y el presidente no lo está haciendo, ni podemos esperar que lo haga. Desafortunadamente esto genera tal deterioro que genera el desconcierto completo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué 3 años nos esperan? No solamente el 6 de junio, sino los 3 años que siguen hacia el final del sexenio. Yo opinaría que creo que al presidente se le está olvidando justamente la lección que había dado él políticamente a todos. Si el triunfo de Morena y el desapego de alguna manera del PRI, del PAN, del PRD y de los demás partidos con el electorado es justamente porque habían dejado de escucharlo.
El presidente llegó con una carga enorme de legitimidad, viéndose como el hombre que sí escuchaba al pueblo, ¿no? Está sufriendo justamente el desgaste del poder y la situación que pasa siempre en estas cosas cuando es difícil, ¿no? No marearte y estar allá arriba y empezarte a desconectar de lo que es realmente la conversación popular, ¿no? Sin duda, coincido con lo que han vertido aquí tanto Javier como Juan Pablo como Jorge. Rafael, ahí Araceli Silva está levantando la mano, si te parece le damos la palabra. Hola, Araceli. Estás en mute, Araceli. Sí, Araceli, cerraste tu micrófono. No silenciar. Ya está. Ya. ¿Sí? Yo no soy experta, yo estoy aprendiendo de ustedes. Yo soy médico, pero yo creo que un punto que se está perdiendo, y voy a usar el ejemplo que pusieron de Murillo Karam, es que Murillo Karam no tiene el carisma de AMLO. Entonces creo que por ahí es un punto muy importante. Yo creo que ahí es donde pueden fallar, o fallan más bien las matemáticas, porque a pesar de todo, con este golpazo que ha recibido el gobierno por la desgracia que sucedió en el metro, yo no veo en general, por lo que me rodea, que sea tan fuerte ese impacto. Y le sigue funcionando. Yo lo veo y para mí es absurdo, me indigna escucharlo, pero él sigue en esto y eso es lo que le ha funcionado. O sea, creo que hay un punto muy importante en el cual tendrían que reunirse tendría que ser multidisciplinario un grupo importante para poder abrir esto. O sea, yo no voy a ningún partido, la verdad es que para nada, pero sí veo que estamos muy mal y me preocupa mucho. Entonces, pero pienso eso, que hay un punto muy importante que se está perdiendo y que no podemos pensar que este efecto vaya a ser como Ayotzinapa, porque lo importante es el carisma que este hombre tiene. Y creo que es por ahí por donde se tiene que ver. Muchas gracias por escucharme y muy interesante. Gracias. Perdón, ¿dónde puedo encontrar lo que se está grabando? Porque hay compañeros que no lo pudieron ver y están interesados. En cuanto nos hagan vamos llegar... a hacer llegar la grabación. Perdón, Rafa. Sí, en cuanto termine la grabación, se les hace llegar a todos los que se han registrado. Gracias. Mira, Araceli, déjame responderte técnicamente. Primero, las matemáticas no se equivocan, nos equivocamos los humanos que las interpretamos. Pero, déjame decirte algo, justamente tú tienes un punto. Y creo que por ahí hay un comentario relacionado con este tema. Sí, el poder degrada y se ha visto esta degradación del gobierno en el poder. Eso es un hecho. Lo segundo es, sí, estos eventos que son extraordinarios y que van en contra de los intereses del gobierno también son golpes que lo degradan. Pero efectivamente, yo empecé diciendo que para que haya un posicionamiento o para que haya un cambio, tiene que haber una alternativa. Y precisamente eso, carecemos de esa alternativa. Y es lo que la gente ve. Entonces dice, ok, vamos a pensar que yo no estoy de acuerdo con esto que está haciendo este personaje. Pero ¿qué opción tomo? Y en las opciones no hay una opción completamente cohesionada, no se sabe claramente si te va a convenir más esa otra opción que existe o no te va a convenir más. Yo nada más les digo que la política es algo que se llama en estadística, es una teoría de juegos, es un zero-sum game. La ganancia de uno es la pérdida del otro y viceversa. Ahora, el problema es que la pérdida del presidente podría ser la pérdida del interés. No necesariamente que la recuperara algún partido o algún personaje más visible que el presidente. Entonces, esa es, yo creo que la mayor preocupación en términos políticos que puede haber en México es, vamos a pensar que se degradara la posición del gobierno.
el problema es que no se vaya a la indiferencia y hacia la gente que no vota o no participa. Si no hay alguien suficientemente fuerte del otro lado, se degrada y se pierde la intención y se suma cero. Al final, la pérdida es de todos. Y ese es el verdadero problema ahora. ¿Quién toma esa otra parte? Al menos yo, matemáticamente, que es lo que yo hago, no encuentro a nadie que esté tomando eso. Aumentan los indecisos y ese es el problema. Cierto. Ahora, Rafa, Rosa León Castro también está levantando la mano. ¿Te parece si damos esta como última pregunta? No veo más manos levantadas. Listo. ¿Puedo opinar rápido de lo que... Sí, dale, Julio. Sí, adelante, Julio. Viendo también los comentarios del chat, el día de ayer escuchaba a Roy Campos que decía que él estaba sorprendido de una primera caída dramática en las encuestas de la popularidad del presidente, de un 4% en los últimos 4 días. No se había dado una caída de ese nivel en todo lo que va de la administración, ni siquiera el caso de la liberación de Ovidio en Sinaloa generó un decremento en la opinión pública de este nivel. Fue escasamente 1.8, 2 puntos, con lo que el presidente llega a un 47, básicamente es lo que reportaba anoche Roy Campos en un conversatorio en el radio. Cuando estamos pensando en que si este es el Ayotzinapa del presidente, pues una caída de ese nivel sí tiene que hacer un boquete como la grieta de la línea 12. O sea, aquí sí hay un daño estructural en la imagen y en la desafortunada estrategia de manejo de crisis que están llevando a cabo. Y bueno, como creo que todos querríamos saber, como última pregunta, ¿qué opinan? ¿Cómo ven con todo esto que se ha mencionado en el transcurso de elecciones? ¿Por quién van a votar? Nada más díganos cómo ven la conversación. Nosotros hacemos un análisis en Metrics semanal de las tendencias y de las cosas que vemos precisamente y que analizamos son estas caídas. Los datos, que a mí no me importa si estoy viendo gente que quiere votar o gente que está a favor o en contra de algo, yo solo veo líneas de tendencia. La tendencia claramente de todo lo que representa el gobierno viene a la baja, pero se está yendo hacia una indecisión. Esto es, lo que no se está yendo hacia ningún partido o hacia a ninguna otra coalición. Entonces, el reto entre hoy y el día de las elecciones es cómo podrá capitalizar eso que se está degradando para que no se vaya a gente que no va a ir a votar, sino se vaya a gente que toma otra opción. Y ahí sí, eso ya es un tema político. Ahora, todos los datos que yo he podido observar me dicen que el día de hoy, con la última medición, por mucho que se anuncie que va a ser, que aunque se anunciara que o cantaran victoria el día después de la elección, el gobierno actual terminaría siendo una pérdida de lo que pudieron haber ganado si hubieran manejado mejor todas las crisis y los factores que hasta ahorita no se han manejado bien. O sea, ya no veo cómo recuperen y lleguen a esta victoria avasalladora en todo el país. Esa es la tendencia hoy. Los próximos días estaremos viendo qué se da. Agrego rápidamente la presencia de Porfirio Muñoz Ledo y el inicio de las tardederas, como le dice él. Se va a esperar a que venga la elección y entonces tendremos
creo yo, todavía al último gran tribuno del país, todas las tardes contestándole al presidente. Ese es un movimiento que hay que ponerle atención. Sí. Yo solo comentaría que desafortunadamente los partidos políticos no actuaron conforme la sociedad estaba esperando para incorporar a más personajes de la sociedad en sus candidaturas. Solo un 5%, 7% de los candidatos han sido llamados desde la sociedad, y eso genera más indecisos ante vacíos como los que estamos viviendo y vamos a vivir, y los ciudadanos no están encontrando soluciones a través de la alianza, desafortunadamente. Pero con la alianza, los que analizamos y estamos siendo actores de la sociedad, vemos que hay fácilmente solamente dos, en lo general, dos posiciones políticas o propuestas políticas, y la ciudadanía tendrá que decidir sobre una propuesta política que no confía en el trabajo, que no confía en las madres que trabajan, que no apoya a los jóvenes emprendedores, y una opción política que sí está dispuesta a construir hacia el futuro. Desafortunadamente, aún los partidos políticos tienen que generar opciones y propuestas que nos convenzan más a la sociedad. Por eso, esta participación de uno de los compañeros y de Isaac, sobre que tenemos que ser más activos desde las empresas, los empresarios, los profesionistas, y ser más activos en la conversación pública, es urgente y será muy necesaria para los próximos 3 años. Tenemos que inspirar a las personas, tenemos que motivar a las personas que México tiene opciones de futuro, pero tenemos que ser nosotros, no estar esperando que venga un iluminado que nos lo resuelva. Eso desafortunadamente no va a suceder. Listo. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, antes de despedir, nada más quería decirles que en un par de semanas va a ser la reunión de dueños y directores de ProRep. Les llegará su invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias, Carlos, Javier, Juan Pablo, Julio, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenos días todavía. Bye. Muchísimas Gracias, gracias. buenos días. No. Gracias a ProRP. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, que pasen buen día a todos. Gracias a todos. Bye. Buen día, muchas gracias. Buen día.